esto cuando yo lo leí por primera vez acerca de Orígenes, esto me encantó. A mí me encantó esto que dijo Orígenes. En lo personal estoy de acuerdo con él. Vean qué interesante lo que dice Proverbios 22:20. Proverbios 22:20. Los que tienen la Biblia textual está en la página 1023. Y espero que haya algunos, tal vez, que tengan la Reina Valera, se van a dar cuenta de algo que les voy a decir. Pero dice así Proverbios 22:20. Voy a dar una pequeña explicación de este pasaje antes de entrar de lleno. Página 1023 dice así: ¿no te he escrito cosas excelentes de consejos y enseñanzas? Así dice la Biblia textual. 21. Para que conozcas la certeza de los dichos de verdad y puedas hacerlas llegar a los que te son enviados. Es interesante porque la Reina Valera traduce este pasaje de la siguiente manera: ¿no te he escrito 3 veces en ciencia y conocimiento? Y es interesante que cuando ustedes consultan la Biblia Internacional, en este versículo dice: no te he hablado 30 veces en dichos. Y lo interesante es que este pasaje en el hebreo se considera uno de los pasajes más difíciles de interpretar, más difíciles de traducir. De hecho, estudiando la crítica textual de la traducción de este pasaje, los críticos concuerdan en que este pasaje se puede traducir de cualquiera de las 3 maneras como lo he mencionado. Se puede traducir, como lo dice la Biblia textual: no te he escrito cosas excelentes. Se puede traducir, como lo traduce la Reina Valera: no te he escrito 3 veces. O se podría traducir, como lo traduce la Biblia Internacional: no te he escrito 30 veces en versos. Sin embargo, quiero decirles, hermanos, que hoy en este pasaje quisiera enfocarme como lo traduce la Reina Valera: no te he escrito 3 veces en versos, porque lo interesante es que cuando Orígenes estaba enseñando acerca de que la escritura tiene alma, cuerpo y espíritu, Orígenes en el siglo III se encontró con esta escritura que dice Proverbios 22:20: no te he escrito 3 veces en ciencia y en conocimiento. Y lo que quería decir Orígenes es que 3 veces era porque la escritura tiene alma, cuerpo y espíritu. Voy a explicar rápidamente esto. Cuando nosotros vemos el cuerpo de la escritura, simplemente es cuando vemos la historia, nos metemos en la arqueología, en los datos históricos, en los datos del idioma. Ese es el cuerpo. Pero la escritura es mucho más profunda que eso. Usted se puede leer los salmos, los evangelios, y se puede poner a investigar sobre Galilea y sobre Belén y sobre todos los lugares en donde el Señor está, pero ese es el cuerpo nada más de la escritura. Pero hay algo más profundo que eso, que edifica el alma del ser humano. Ese es el alma de la escritura. Y aún hay cosas más profundas que no entendemos hasta que estudiamos y estudiamos y estudiamos la escritura y nos damos cuenta de muchísimas cosas. ¿No les ha pasado a ustedes que han leído muchas veces una misma porción de la escritura y Dios les habla de manera diferente? Por ejemplo, tal vez te leíste ya Salmos y te lo vuelves a leer y Dios te vuelve a hablar diferente. O te estudias la historia de José y te edificó Dios hace 3 años con esa historia, la vuelves a leer y te habló Dios de otra manera totalmente distinta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz y la palabra es profunda y siempre podemos entrar profundamente a través de ella. Hoy vamos a darle 3 tratamientos a la historia de Melquisedec. Vamos a estudiar el cuerpo de la escritura, vamos a estudiar el alma de la escritura y vamos a estudiar el espíritu de la escritura. Vamos a Génesis capítulo 14, versículo 17. Génesis capítulo 14, versículo 17. Y esta es la historia de Melquisedec. Quiero nada más contar el contexto. Dice la palabra de Dios que Abraham ya se había separado de Lot. Y a Lot
Lot se le ocurrió irse a vivir a Sodoma y Gomorra, cerca de Sodoma y Gomorra, y hubo una guerra en la cual Lot quedó prisionero y Abraham se lanza a su rescate. Abraham ataca los reyes que habían capturado a Lot y Abraham consigue la victoria, y ese es el contexto de este pasaje. Dice así, Génesis 14, versículo 17. Después que regresó, tras derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, que era la llanura del rey. Versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de Elión, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham por Elión, poseedor de los cielos y tierra, y bendito sea Elión, quien entregó a tus adversarios en tu mano. Y le entregó el diezmo de todo. Y dijo el rey de Sodoma a Abraham: dame la gente y toma para ti los bienes. Pero Abraham respondió al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Elión, poseedor de los cielos y la tierra, que de todo lo que es tuyo no tomaré ni un hilo ni una correa de sandalia, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Solo lo que comieron los jóvenes y la porción de Aner, Escol y Manre, los varones que marcharon conmigo, solo ellos tomarán su parte. Y quiero decirles, hermanos, que en el Antiguo Testamento es en esta porción y una sola vez en un salmo, que pronto lo vamos a leer, es donde se nos habla de Melquisedec, y pare de contar. Melquisedec en el Antiguo Testamento, hermanos, es uno de los personajes más misteriosos de todo el Antiguo Testamento. Y aquí la palabra de Dios nos está enseñando que cuando Abraham logró la victoria, y aquí es donde le vamos a empezar a estudiar el cuerpo de este versículo, vamos a decir las siguientes cosas acerca de este pasaje que acabamos de leer. En primer lugar, si lo quieres apuntar, esta es la primera vez en la Biblia donde se menciona una guerra. Es la primera vez donde se menciona una guerra en este versículo. Esta guerra que hubo entre 5 reyes contra 4 reyes, en la cual quedó capturado Lot, es la primera vez en donde toda la palabra de Dios se menciona que los hombres están en guerra. Ahora, vean qué interesante, porque la palabra de Dios dice que al encuentro de Abraham vino este hombre que se llama Melquisedec, rey de Salem. Y si nosotros solo queremos interpretar esto en el cuerpo de la Escritura, lo que podemos decir es: ¿de dónde es Salem? Bueno, quiero decirles que la Biblia llama a Salem, es precisamente uno de los nombres que recibe Jerusalén. Ahorita vamos a ver el trasfondo de estas palabras. Jerusalén, esta ciudad, antes de ser de los judíos, era de los jebuseos, y los jebuseos llamaban a esta ciudad Urushalim, que en el idioma de los jebuseos, Urushalim significaba ciudad de Shalim. ¿Y por qué de Shalim? Porque los jebuseos tenían un dios que se le llamaba, un dios pagano que se llamaba Shalem, que era el dios del crepúsculo. Entonces, antes de que David conquistara la ciudad y le cambiara el nombre de Jerusalén, que tenían los jebuseos ese nombre, David, cuando la conquistó, le cambió el nombre y en hebreo le puso Jerusalén. Jerusalén en hebreo significa ciudad de paz, porque Jerusalén, Shalom, viene de Shalom, que en hebreo significa paz. Entonces, Jerusalén en hebreo quiere decir ciudad de paz. Pero antes de que a esta ciudad se le llamara Jerusalén o Jerusalén, era de los jebuseos y se le llamaba Urushalim. Y la Biblia dice que este Melquisedec era rey de Salem, es decir, de esa región. Ahora, lo interesante es que la Biblia nos dice
que, vean, pongan mucha atención, que este hombre que es rey de Salem, dice la palabra de Dios que él tiene dos características. Él es sacerdote del Dios Altísimo. Dice la palabra de Dios también que Abraham le dio los diezmos de todo. Esas son las características, los eventos que podríamos extraer de este versículo, donde encontramos algo muy interesante. ¿Y saben qué es lo interesante que encontramos acá? Que dice la palabra de Dios que Abraham se rehusó a recibir los bienes del rey de Sodoma. ¿Y saben por qué fue? Porque Abraham no quería que alguien dijera, el rey de Sodoma hizo rico a este hombre. Abraham quería que de la riqueza de él la gente dijera, es Dios el que lo ha bendecido, y no fue que él tomó el botín de un pueblo pagano. Vean qué interesante lo que dice Génesis 24:1. Génesis 24:1. Es cuando ya Abraham está anciano y ya está en sus últimos días. Génesis 24:1. Dice así la palabra de Dios. Y era Abraham anciano, entrado en días, y Adonai había bendecido a Abraham en todo. Vean qué hermoso esto. Era Abraham anciano y Dios había bendecido a Abraham en todo. Ustedes saben por qué Dios bendijo a Abraham en todo. Porque Abraham, aparte del padre de la fe, Abraham es el padre de la obediencia en la Biblia. Si hubo, aparte del Señor Jesucristo, un personaje obediente en el Antiguo Testamento, fue Abraham. Y precisamente fue la obediencia que él tenía la que hizo que en el final de sus días Dios lo bendijera en todo. Y esta es la razón por la que es importante que los hijos entiendan que tienen que aprender a ser obedientes y aprender a rendir cuentas. Ayer yo les estaba predicando a los jóvenes y les estaba diciendo que uno de los peores males que se puede hacer un joven es no tener a quien rendirle cuentas. ¿Saben qué pasa cuando nosotros no tenemos a quien rendirle cuentas? Hacemos lo que nos da la gana. Hay gente que en los negocios hace lo que le da la gana porque no tiene a nadie a quien rendirle cuentas en esa área. Hay gente que en el hogar, por ejemplo, hay varones que en el hogar hacen lo que les da la gana porque no tienen a quien rendirle cuentas. Hay hijos que hacen lo que les da la gana en la casa porque precisamente se saltan la autoridad de sus papás y no quieren rendir cuentas. Dios no puede bendecir a una persona con esta actitud. Ustedes saben que es importante que nosotros hasta en el trabajo tengamos a quien rendirle cuentas. La vez pasada estaba hablando con un hermano y me contó que es que ahí estaban trabajando ahí en un lugar ahí como una bodega y que encontraron a dos muchachos ahí con unos mensajes en hora de trabajo y que llegaron y los regañaron. ¿Saben por qué estaban haciendo eso? Porque no había un supervisor, porque no había alguien que pidiera cuentas, porque cuando nosotros no tenemos a quien decirle el porqué de las cosas que estamos haciendo, hermanos, nos echamos a perder. Nos echamos a perder. Pero Abraham fue un hombre obediente que siempre le dio cuentas al Señor de lo que hacía y Dios lo bendijo en todo. Ahora, vean qué interesante esta historia. Aparece este hombre que se llama Melquisedec, que es sacerdote del Dios Altísimo. Y viene Abraham y le da los diezmos de todo lo que él tuvo, de todo lo que él tenía. No del diezmo del botín, porque Abraham no tomó el botín, le dio el diezmo de todo lo que él tenía. Y esto es interesante, porque Abraham vivió 500 años antes de Moisés, 500 años antes de la entrega de la Torá. Abraham encontramos que fue la primera persona que diezmó. Ahora, yo quiero decirles, quiero empezar a entrar en el alma de este versículo, porque yo quiero que traten de imaginarse por un momento
el contexto de este pasaje otra vez. Hermanos, Abraham había logrado una victoria contra 5 reyes. ¿Cómo se sentiría usted si vence a 5 reyes? Abraham, cuando logró la victoria y liberó al pueblo de Sodoma y liberó a la gente y recuperó todo lo que se habían robado, Abraham quedó como los grandes en ese momento. Pero vean qué interesante esto de la historia de Abraham, porque hermanos, este era un momento donde Abraham tenía éxito. Y aquí es donde empezamos a ver el alma de la escritura, porque Abraham, frente al éxito que él tenía, iba a tener 2 opciones: o él se humillaba delante de Dios, o él se dejaba elogiar por el rey de Sodoma y aceptaba los ofrecimientos que el rey de Sodoma le estaba dando. No sé si me están entendiendo, pero hermanos, cuando una persona llega al éxito económico, que le empieza a ir muy bien económicamente porque tiene un negocio donde le está yendo muy bien, o tiene un trabajo donde le está yendo muy bien, o alcanza, por ejemplo, un doctorado en ciencias económicas o en ciencias del derecho, o empieza a alcanzar algún tipo de éxito, lo alcanza en el deporte, en algo empieza a alcanzar el éxito. Cuando una persona alcanza el éxito de una manera tan grande, esa persona va a tener 2 opciones. O esa persona se humilla delante de Dios alcanzando el éxito, que fue lo que hizo Abraham, o esa persona acepta las lisonjas, acepta las adulaciones que el mundo le da y se llena de soberbia. Y esta es la caída de muchísimos hombres. Cuando los hombres alcanzan la presidencia de un país, cuando alcanzan la presidencia, una mujer que alcanza la presidencia de una empresa, o alguien que alcanzó un éxito académico, o rompió un récord en algún deporte, ahí es donde realmente vamos a tener que escoger a qué es lo que vamos a permitir entrar en nuestro corazón. Vamos a doblegarnos y vamos a reconocer que Dios merece toda la gloria, o vamos a empezar a escuchar el aplauso de la gente, el que la gente nos diga qué carga que es usted, qué bueno que es usted, no hay nadie como usted, y empieza a llenarse el ego como un globo. Esta fue la situación de Abraham. Ahora, vean qué interesante esto. Por eso es que yo les decía que la escritura es demasiado profunda, porque hace 6, 8, yo tengo 14 años de ser cristiano, y esta es una de las primeras historias que yo he leído en la Biblia. No sé, hace 10, 11 años, yo cuando leía la palabra, cuando dice la palabra de Dios que el rey de Sodoma le dijo a Abraham: mira, quédate con todos los bienes, llévate todas las cosas, dame nada más la gente. Hace 10 años, ¿saben qué pensaba yo? Bueno, pues no era tan malo el rey de Sodoma, ¿verdad? Porque estaba entregado por la gente. Pero ahora, con la madurez espiritual que he venido alcanzando, creo que estaba totalmente equivocado, porque vean qué interesante esto. Al rey de Sodoma, al rey de Sodoma no le importaba las personas, perdón, el dinero. Al rey de Sodoma lo que le importaba eran las almas de esas personas. Pero no eran las almas para bien. Vean ustedes la situación, cómo Dios, unos capítulos después, Dios viene a destruir Sodoma y Gomorra. Era una ciudad perversa, era una ciudad que cuando entraron los 2 ángeles para ver cómo estaba la ciudad, dice la palabra de Dios que cuando los sodomitas vieron a los 2 ángeles, quisieron acostarse con ellos. Y le dijeron a Lot: anda pues, saca a los 2 varones que tienes en tu casa porque queremos conocerlos. Y en el lenguaje hebreo, ese no era, bueno, mucho gusto, ¿verdad? Mi nombre, no, nada, eso no era. Mucho gusto, queremos venir a tomar el té. No, no era eso, hermanos. Siempre que ustedes encuentren la palabra conocer en el contexto, y Adán conoció a su mujer y aquí les nació Abel. Volvió Adán a conocer su mujer y le nació Set. Conocer era tener relaciones sexuales. Anda pues y saca sus 2 papuchos que trajiste ahorita.
porque queremos acostarnos con ellos. Esa era Sodoma. Y al rey de Sodoma no le interesaba la plata de la gente, le interesaba perder el alma de esa gente. ¿Ya lo ven? Este es el alma de la Escritura. Le interesaban las almas. Y esto tenemos que entenderlo, hermanos, porque sabes una cosa, el enemigo está haciendo todo lo que él pueda y no descansa para poder llevar las almas a la perdición. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, ¿qué es lo que él va a tratar de hacer? Va a tratar de amargarte el alma y tratar de contaminar tu alma. Va a tratar de llenar tu alma de basura a través de películas de miedo, ¿verdad? Y ahí vino El Rito, El Conjuro, El Exorcismo de Emily Rose, toda la basura que quiere meter en tu corazón. Te trae series, ¿verdad? The Walking Dead, vamos a ver Prison Break, ¿verdad? Ahora el muchacho es bueno y se va a salir de la cárcel y estamos a favor de él. Esta otra que es muy famosa, del que vende droga, Breaking Bad, vea cómo están, ¿verdad ustedes? ¿Verdad? Breaking Bad. Y estamos ¿qué? A favor del profesor que le está vendiendo drogas a los estudiantes. Y empieza a llenar tu alma, empieza a llenar tu corazón de basura. ¿Sabes una cosa? Al enemigo, a él le puede placer echar a perder tu vida económica, no sé, lo que tú quieras, pero si hay algo que trae satisfacción en el enemigo es cuando logra robarte la paz de tu corazón, la paz de tu alma, cuando te llena de ansiedad, cuando te llena de enojo, de remordimiento, de falta de perdón. Él está preocupado por eso. Ahora, quiero hablar algo interesante de Melquisedec. Vean qué interesante esto, hermanos, para ir profundizando. Porque la palabra de Dios dice que Melquisedec es un sacerdote del Dios Altísimo. Pero aquí tenemos un grandísimo problema, porque la palabra de Dios dice que Dios escogió a la nación de Israel para que a través de la nación de Israel salieran las escrituras y a través de la nación de Israel viniera el Mesías. Y esto no me lo inventé yo, eso fue lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana. Cuando la mujer samaritana le dijo: Señor, me parece que eres profeta, nuestros padres dicen, los samaritanos, que hay que adorar en Gerizim, mas ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. ¿Tú qué dices? Oh mujer, ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces la palabra de Dios enseña que Dios escogió a la nación de Israel para que a través de ella Dios iba a levantar profetas que nos iban a dejar la palabra de Dios. Los 12 apóstoles eran judíos y a través del pueblo de Israel iba a venir el Mesías. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque sacerdocio de parte de Dios en el Antiguo Testamento solo estaba en Israel. En el Antiguo Testamento habían otras naciones que tenían sacerdotes. La Biblia habla de los sacerdotes de Egipto, cuando estaban las plagas que Dios estaba usando a Moisés, pero estos sacerdotes eran paganos. Nunca hubo un sacerdote de parte de Dios en el Antiguo Testamento a menos que no fuera levita. Y lo interesante es que antes de que vinieran los levitas, 500 años antes, dice la palabra de Dios que este Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo. Y este Melquisedec es tan grande, es tan importante, que cuando Abraham lo dio, Abraham le dio la 10ª parte de todo. Y no solo eso, sino que también Melquisedec bendijo a Abraham. Y saben que esto es importante porque la palabra de Dios enseña que el que bendice es mayor que el que es bendecido. Vean qué interesante este personaje. No solo esto, este es el espíritu de este pasaje, porque la palabra de Dios nos está enseñando también
¿Saben qué es lo que nos está enseñando la palabra de Dios? Que aparte del sacerdocio de los levitas, hay un sacerdocio que es mayor, y ese sacerdocio es el de Melquisedec. ¿Por qué mayor? Porque Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, y Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Leví, y de los levitas salieron los sacerdotes. Quiere decir que cuando Abraham dio el diezmo a Melquisedec, en otras palabras, también los levitas dieron el diezmo a Melquisedec. Este es un sacerdocio mayor que el sacerdocio que había en el Antiguo Testamento, arónico. Y no solo eso, vean qué interesante esto, amados santos del Señor. Esto que les estoy diciendo, la Biblia estaba enseñando que el Mesías iba a ser del orden de Melquisedec. ¿Dónde enseña la palabra de Dios esto? Salmo 110. Vamos al Salmo 110. Uno de los más grandes errores, página 976. Uno de los más grandes errores es que solo leemos el versículo en este salmo que habla de Melquisedec. Pero vamos a leer el salmo entero para que no haya la más mínima duda de que este es un salmo mesiánico. Es un salmo acerca del Mesías. Salmo de David. Salmo 110 dice: dijo Yahvé a mí Adonai. ¿Cómo interpretamos esto? Es decir, dijo Yahvé, es decir, Dios el Padre, a mi Adonai, a mi Señor, a Jesús. Esto después lo interpretan los apóstoles. Dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yahvé desde Sión extenderá tu vara de poder. Vean todo lo que se dice el Mesías: enseñoréate de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Entre los resplandores de los santos, desde el principio te engendré antes que al lucero. Juró Yahvé y no se retractará: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La Biblia estaba profetizando que el Mesías, que era prometido a la nación de Israel, iba a ser sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y esto es importante. ¿Saben por qué, amados santos? Porque la nación de Israel estaba esperando volver a levantar el templo para volver a restaurar el sacerdocio arónico. Y esto es muy interesante porque a la nación de Israel lo único que le falta para restaurar el templo es que de alguna manera, de manera sobrenatural, se pueda quitar esa mezquita judía que hay ahí, esa mezquita musulmán que hay ahí en Jerusalén. Ese domo dorado es lo que no les permite a los judíos tener ahí el templo. Pero cuando los judíos hagan el templo, según el Estado de Israel, oigan, si la nación de Israel pudiera hacer hoy el templo, ¿saben cuánto durarían en hacerlo? Una semana. Una semana. Tienen todo listo para reconstruir el templo y volver a restaurar el sacerdocio arónico y volver a sacrificar animales y todas las cosas y una serie de cosas más. Pero la Biblia nos está profetizando que hay un sacerdocio más grande y más importante que ese, que es el de Melquisedec. Vamos un momento a Hebreos capítulo 7, versículo 1, porque todo esto que yo les he estado diciendo lo explica el apóstol Pablo. Hermanos, porque Melquisedec en el Antiguo Testamento es Jesucristo. Es Jesucristo. Vean lo que dice Melquisedec. Esto no lo digo yo, esto lo dice Pablo, dándonos el espíritu de la Escritura. Dice, página 1357. Escúchenme bien, quiere decir que esta historia
de Melquisedec y Abraham fue una teofanía, o si aún quisiéramos ser más precisos, fue una cristofanía, es decir, Cristo se apareció visiblemente, no encarnado, simplemente se apareció visiblemente. Dice así la Biblia: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y lo bendijo, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas, significando en primer lugar rey de justicia y luego rey de Salem, es decir, rey de paz. Ven aquí el espíritu. Cuando yo empecé interpretando este versículo, simplemente di el cuerpo. Melquisedec es su nombre y era rey de un lugar llamado Salem. Pero Pablo nos da el espíritu y nos dice que el significado del hebreo de esta palabra Melquisedec significa rey de justicia. Y no es que era el rey de Salem, de ese lugar Salem, es que cuando se refiere a la escritura a que él era rey de Salem, es que se estaba refiriendo a que él es rey de paz. Versículo 3: sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, versículo 4, cuán grande era este, a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad los de los hijos de Leví que han recibido el sacerdocio tienen mandamiento de exigir diezmos al pueblo según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también sean descendientes de Abraham. Versículo 6. Pero el que no desciende de ellos ha cobrado diezmos a Abraham y ha bendecido al que tenía las promesas. Y fuera de toda controversia, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, incluso Leví, el que recibe diezmos, ha pagado diezmos por medio de Abraham, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió a su encuentro. Vean qué profundo que es esto, hermanos. ¿Por qué Abraham le dio el diezmo de todo? Porque cuando Abraham tuvo enfrente a Melquisedec, espiritualmente pudo discernir que esa persona que estaba frente a él no era un hombre común y corriente. Era alguien del cielo. Tal vez Abraham no tenía total claridad de quién era, pero algo en el espíritu le decía a él que esa persona que estaba adelante de él era mayor que él. Y por eso Abraham le dio los diezmos de todo. Y esto es importante entenderlo, porque hay personas que dicen que nosotros los cristianos ya no diezmamos porque ya no estamos bajo la ley de Moisés. Error doctrinal gruesísimo. ¿Por qué razón? Porque nosotros seguimos diezmando, no porque estemos diezmando para el sacerdocio arónico. Nosotros seguimos diezmando porque ahorita estamos bajo un sacerdocio, y es el sacerdocio de Melquisedec, Jesús nuestro sumo sacerdote. Nosotros tenemos un sumo sacerdote y es Jesús. Pero no solo esto, hermanos, vean qué interesante esto. ¿Qué le dio Abraham a Melquisedec? ¿Qué le dio? ¿Los diezmos de qué? Del botín, de todo. Pero vean qué interesante esto. ¿Pero qué le dio Melquisedec a Abraham? No sé si pusieron atención a esa parte de la escritura, pero dice la Biblia que venía Melquisedec con pan y venía con vino. Y esto es maravilloso, esto que les voy a decir, porque esto era un símbolo de Melquisedec cuando se presentó a Abraham y le ofreció pan a Abraham y le ofreció vino. De manera espiritual,
se estaba profetizando que Melquisedec, que era una prefigura de Jesús, este sumo sacerdote, iba a entregarse a sí mismo, porque Jesús dijo que tomó el pan y habiéndolo partido dijo: coman, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y tomen de la copa y beban, porque os digo que esta es la sangre del nuevo pacto, pan y vino. En otras palabras, proféticamente le estaba diciendo Melquisedec a Abraham: ¿sabes una cosa, Abraham? Yo me entregaré por ti y por tu descendencia. Qué maravilloso es esto. Y si aún no quieren ver más profundo, ¿en qué momento le dio Melquisedec el pan y el vino a Abraham? Cuando él no era circuncidado. Cuando era incircunciso, Abraham recibió de parte de Melquisedec el pan y el vino. ¿Qué está diciéndonos el espíritu de la escritura? Que la palabra de Dios estaba enseñando que no solo Melquisedec se iba a ofrecer por la descendencia de la circuncisión de Abraham, sino también por todos nosotros los incircuncisos, los gentiles. Qué profundo es esto, hermanos, que el Hijo de Dios se le haya presentado a Abraham, Jesús, sacerdote del Dios Altísimo. Es la primera vez en la que Jesús se aparece de forma visible, y es la primera vez en la Biblia donde se nos habla de una manera tan clara del sacrificio que Jesús iba a hacer. Vean lo profundo que es este pasaje. Jesús en el Antiguo Testamento. Termino con este versículo. Esto es maravilloso acerca de Jesús. Pero ahora viene lo que tenemos que terminar esta enseñanza es en esto. Ahora entendemos que Melquisedec era Jesús en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Ya vimos que Él se iba a ofrecer, pero ¿qué tiene que ver ahorita eso con nosotros actualmente? Vean lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hermanos, vean qué maravilloso es esto. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Una vez al año, el sumo sacerdote. El acceso a la presencia de Dios estaba totalmente restringido. Las mujeres no podían entrar. Y ninguno de nosotros, los que estamos acá, hubiera podido entrar ahí, salvo que fuera levita. No había acceso a la presencia de Dios. Pero dice la palabra de Dios en Hebreos 4:14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha pasado a través de los cielos, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido probado en todo según nuestra semejanza, excluido el pecado. Versículo 16: acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Hermanos, ¿saben qué le debemos a este sumo sacerdote Melquisedec? Jesús el Hijo de Dios, el acceso a la presencia de Dios. Y el grandísimo problema es que nosotros, los cristianos, la gran mayoría, cometemos un grave error. ¿Y saben cuál es? No entramos al lugar santísimo. No entramos a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estamos muy preocupados viendo televisión. Porque estamos muy preocupados en las cosas del trabajo. Porque estamos muy ocupados en las cosas de los negocios, en las cosas del estudio,
estamos muy preocupados con los amigos, con los yugi amigos y el yugi novio y los novios y lo que tú quieras mencionarme. Y no doblamos rodillas y nos acercamos a la presencia de Dios con confianza. No entendemos que el Señor con su sangre abrió acceso a la presencia de Dios. Tenemos un sumo sacerdote que se entregó a sí mismo y se ofreció una sola vez y para siempre para que nosotros podamos acercarnos a la presencia de Dios con confianza. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando doblas rodillas empieza la ansiedad. Empieza la lucha carnal de que no quieres orar y te distraes y ya te da ganas de hacer otras cosas y ni 5 minutos entramos a la presencia de Dios. Y si oramos es solo para pedir, dame, ¿verdad? Y todo el mundo se acuerda del Señor en el examen. Todo el mundo se acuerda del Señor en ese momento. Pero ¿cuánto entramos a la presencia de Dios? Quiero hacerles esta pregunta. ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos en toda la semana que acaba de pasar en el lugar santísimo, en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicamos? ¿Cuánto tiempo buscaste al Señor en oración? ¿Cuánto tiempo? ¿Crees que todo el tiempo que estuviste en la presencia de Dios tal vez pueda sumar 1 hora? Tal vez como mínimo. O a lo mejor todo lo que buscaste al Señor en esta semana en oración suma 15 minutos. 15 minutos. No entendemos el sacerdocio que tenemos, bajo el que estamos y lo que costó. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, en este momento, que nos permita, Señor, comprender de que hay acceso al lugar santísimo. Hermanos, ahí donde ustedes están, dediquemos aunque sea un par de minutos para orar. Cada uno de ustedes, lo invito a que incline su rostro. A cada uno de ustedes lo invito a que por un momento cierre sus ojos y pueda orar con libertad, porque hay acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Entra a ese lugar con acción de gracias. Bendice a Jesús. Bendice a Jesús.